y cómo Dios hace las cosas. Si ese es el mundo, mirad qué interesante. ¿Sabéis cuál es el centro estratégico del mundo, para empezar? Si quieres extender una fe, Jerusalén, la parte de Israel. Si os fijáis, está en un sitio estratégico entre África, Europa, Asia, y luego después se extendió a América. Pero mirad qué interesante cómo Dios hizo las cosas. En el lugar muy central del mundo empezó el Evangelio, y además cuando estaba el Imperio Romano, de forma que se usó el Imperio Romano también para extender el Evangelio en el momento ideal. Es sorprendente cómo Dios hace las cosas. O sea, no hubiera sido lo mismo si hubiera sido en África del Sur el Evangelio o en la India del Sur. No. En aquel tiempo que las comunicaciones eran, es un centro estratégico, si os dais cuenta, Israel a nivel mundial, cuando empieza el Evangelio. Como Dios hace las cosas, es impresionante. Bien, vamos a comenzar. Entonces, voy a pedir que leáis, vamos a leer dos pasajes del cual me voy a extender la predicación, me voy a basar. El primero está en Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 16. Luego Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 49. Son dos pasajes porque los dos hablan de lo mismo y se complementan. Entonces voy a empezar la predicación basado en estos dos pasajes. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a Lucas 24, del 46 al 49, que es también como Cristo encomienda a sus discípulos lo que es la gran comisión de predicar el Evangelio, y después vamos a ver la diferencia entre los dos que podemos aprender de este complemento que hay. Y dice Lucas 24 del 46 al 48, dice así. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo primero que vemos aquí es la gran comisión. La gran comisión es ese, fijaos que todo lo cumplió en su momento. Jesucristo, yo creo que lo hizo todo perfecto, estuvo predicando, estuvo explicando, siempre decía, al final van a matarme, voy a ser perseguido, van a salirse con la suya, voy a morir. Todo lo dejó perfecto, lo dijo y dice, pero voy a resucitar. Y ahora ya cuando Él resucitó, se aparece a sus discípulos, luego viene lo que es la ascensión. Ahora es como si se concentrase en un mandamiento. Es como si dijera, todo está cumplido, todo está hecho. Yo lo que os tengo que decir es esto, id y predicad el Evangelio, porque ya lo he preparado todo. Solo tenéis una misión que cumplir, tenéis un mandato que cumplir por encima de todos, y es predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, a todo el mundo, a todas las naciones, empezando desde donde estáis, desde Jerusalén. Esto se llama la Gran Comisión, y miraos aquí que yo siempre digo que es
es esencial para la Iglesia concentrar su energía y concentrar sus actividades, sus recursos en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Pues porque primero es el mandamiento principal de nuestro Señor Jesucristo. No dice, fijaos que no dice, id y dad de comer a los pobres. No lo dice. No dice tampoco, ahora vais a alabar maravillosamente. Tampoco dice eso. No dice, id y educar, y ahora pues dar ropa o... No, dice, lo que tenéis que hacer es esto, id y predicad el Evangelio. Primero, porque somos los únicos a nivel mundial por lo cual las personas pueden salvarse. Y se dice pronto, pero imaginaos la urgencia y la importancia trascendental que tiene. O sea, que si las personas no escuchan el Evangelio de Cristo, no se salvan. Porque, por una razón, porque por naturaleza las personas no nacen salvadas. Es que bíblicamente no nace nadie que pueda decir a Dios, pues ya está, yo me merezco la salvación, yo he nacido. No, es que tienen que escuchar el Evangelio para ser salvadas por medio de Jesucristo. ¿Y qué ocurre? Que este mandamiento de predicar el Evangelio nos lo ha encomendado a nosotros. Y nada ni nadie lo puede hacer mejor, es más, es que no pueden hablar de salvación ni ofrecer salvación ninguna otra organización, ni entidad, ni nada, si no somos nosotros. Porque tenemos lo que Él dio cuando dio las llaves, que nos da una responsabilidad y una exclusividad de predicar el Evangelio a una persona. ¿Qué significa eso? Pues vamos a hablar de lo que significa, porque no solamente tenemos una responsabilidad, sino que si alguien escucha nuestro Evangelio, se convierte a Cristo, le estamos dando la mayor bendición que esa persona puede tener. Es gravísimo, es importantísimo, es profundísimo, pero vale más que le prediquemos el Evangelio a una persona que le demos de comer toda su vida. Porque el Evangelio, las noticias de la salvación y el reino de Dios es eterno y trabaja con ámbitos, con áreas eternas de la persona. Yo le puedo decir a una persona, imaginaos que yo te digo, te regalo un coche. Mira, un coche hermoso, recién compré, que no puedo, pero vale. Te regalo un coche. Te regalo un chalet. Bueno, pues vale, pues todo eso no tiene ni comparación con el regalo que le podemos dar a una persona si le predicamos el Evangelio. No se puede ni comparar. El coche se va a oxidar, el chalet el día de mañana le saldrán goteras y le puede costar un montón luego a la persona cuidar el chalet porque se va envejeciendo. Pero hay algo que jamás va a envejecer, la salvación de tu alma, que es eterna, y una morada celestial que porque nos predicaron el Evangelio tenemos con nuestro nombre allí en la ciudad celestial para cuando nos llegue la muerte o el encuentro con Dios. Eso vale más que todo. Y lo que Él nos dice es, id a predicar el Evangelio. O sea, es que Cristo no dice, quédate sentado esperando que vengan a la iglesia. Porque algunas veces es que yo creo que se entiende mal. O sea, lo que Cristo dice es que nosotros somos los que tenemos que buscar las personas de forma activa. Porque algunas veces que cómodo es, bueno, pues ya está el cartel. No, es que dice id y predicar el Evangelio. Hay que moverse, hay que buscar. Luego dice el versículo 47 de Lucas 24, algo muy bonito, dice, empezando desde Jerusalén. Como os decía antes, no me quiero extender, bueno, antes se veía el mapa, que no pasa nada, ahora está, sí, aquí, es que un 10, Bien, mirad, fijaos que es el centro del mundo, Jerusalén, estratégicamente, es interesante cómo Dios hace las cosas. Desde Jerusalén tienes toda la parte de África, que se extendió el Evangelio completamente antes de que llegara el Islam por toda la parte de África, se extendió por Asia y se extendió en Europa, que es donde cogió mucho arraigo, y de Europa, toda Europa, luego fue a América.
y se está extendiendo a Asia actualmente, lo que da la parte de Rusia, pero mirad cómo Dios hace las cosas. Empezando desde donde estáis, desde Jerusalén. Primero, porque era un lugar estratégico. Segundo, Jerusalén estaba dominado por los romanos y fue destruido el templo años después, como dijo Jesús. Pero ¿qué es lo que siguió por el mundo a través del imperio romano que estaba dominando? El Evangelio, la fe en el cristianismo. O sea, Dios hizo las cosas como si fuera un punto de salida estratégico, el mejor que podía haber. ¿Qué os quiero decir con esto? Primero, que tenemos que empezar desde donde estamos. Eso lo que dice Jesús también desde Jerusalén. Luego empezaron las persecuciones, fueron extendiéndose en todo el mundo, pero dice, bueno, y también había una obligación, y es que Dios, Cristo, tenía ese deseo de que fuera a su pueblo el que primero escuchara las noticias, y porque era el pueblo que Dios había elegido. Entonces tenía ese deseo también. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que rechazaron. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que se extendió a todo el mundo. Y en ese momento ocurre lo que Dios le dice a Abraham y lo que Dios dice posteriormente, que el Evangelio no era solo para los judíos, porque a ellos les costó muchísimo comprender, tuvo que Dios darles una revelación en un sueño, que los gentiles, los que no somos judíos, también participáramos de las promesas y de las bendiciones de Dios. Ahora, como los judíos lo rechazaron, se extendió a todo el mundo. ¿Qué pasó? Lo que Dios le había dicho. Cuando habla con Abraham en el Antiguo Testamento, cuando elige un pueblo y elige cómo darse a conocer, dice que la descendencia suya iba a ser como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Personalmente, luego después dice, mira, ya como descendencia ya sois mucho más que al principio, cuando Dios elige a Abraham, cuando luego están en Egipto y les dice, sois como las estrellas, como las arenas, pero la visión de Dios era que aquellos que creyeran en Cristo y que fueran al cielo fueran incontables, innumerables, y fueran a nivel mundial extendiéndose y sacados no solo de judíos, sino más todavía de aquellos que no son judíos como nosotros. La visión de Dios es amplísima para salvar y para el número de personas, de aquellos, su pueblo, aquellos que Él cogió y que Él quiso también para gozar de la salvación. Hay un pasaje que me encanta, que es Apocalipsis 5:9. El contexto de este pasaje a mí me gusta mucho porque el contexto es que a la derecha del trono de Dios Padre, de Dios mismo, había un libro. Ese libro estaba escrito por dentro y por fuera. Ese libro tenía 7 sellos. Y dice Juan en Apocalipsis que cuando lo vio se puso a llorar. Porque decía, ¿quién es digno de abrir este libro y de desatar los sellos? Entonces, me gusta mucho porque yo he estudiado el libro de Apocalipsis y ese libro era el libro de los acontecimientos de la vida, lo que iba a pasar en la vida. Entonces dice, nadie lo podía abrir, nadie podía desatar los sellos. Y dice el apóstol Juan, y yo me puse a llorar. Lloré mucho, porque nadie podía, como si dijera, nadie puede dominar lo que va a pasar en la vida, la historia, los acontecimientos, nadie. Entonces va un ángel a Juan y le dice, no, sí hay alguien que lo puede hacer. Entonces dice, es el Cordero de Dios que fue inmolado y que por su sangre redimió a su pueblo de los pecados y así. Entonces Juan viene lo que es el Cordero, abre el libro y desata los sellos, abre el libro como diciendo, yo soy el Dios soberano de los acontecimientos que van a pasar, de los cielos, de la tierra, de la historia. A mí eso me da mucho consuelo cuando pienso que puede haber cualquier guerra, puede haber cualquier cosa, pero hay un Dios soberano por encima de todo, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces el versículo 9 del capítulo 5 de Apocalipsis dice, cantaban un nuevo cántico
entonaban, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Qué bonito. Es que está diciendo, Él es el que es digno. Nadie puede abrir romper los sellos, abrir el libro, pero hay uno que es digno, porque entregó su vida en sacrificio, su sangre, fue inmolado, que significa sacrificado, y Él voluntariamente se dio al sacrificio por nosotros, hizo una cosa, con su sangre nos redimió, nos rescató para salvación. Y mira lo que dice aquí, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y cuando uno sale de España, no sé, bueno, ya está yo en algunos países, te das cuenta de lo que se ha extendido el Evangelio. Que si yo os digo que cada día se pueden convertir a Cristo más de 1000 personas, no me quedo corto. Cada día, a nivel mundial. Se está extendiendo el Evangelio a una velocidad increíble. Y actualmente está ocurriendo muchísimo. Donde hay persecución, como en China, se extiende a través de la persecución. Donde no hay persecución, se extiende de otra forma, unos sitios más o menos, pero a mí me lo decían, y es que hay millones actualmente, tanto en Cuba, millones extendiéndose el Evangelio y cumpliéndose lo que dice aquí, a toda lengua, pueblo y nación. En otra ocasión le preguntan a Jesús acerca del fin del mundo. Le preguntan cómo se cumplirían las cosas del fin del mundo, y él dice que, primero, que habrá muchos que van a querer sustituirlo. Esto quiere decir que no nos dejemos engañar, porque habrá muchas personas que antes de que venga Cristo dirán yo soy el Cristo, o lo que es lo mismo, te van a querer engañar para atraer a ellos en lugar de creer en Cristo. Habrá guerras, hambre, terremotos, muchos se van a odiar entre ellos, y dice algo, es que seremos atribulados, matados, odiados por causa del amor a Cristo. Hace poco tuve yo una experiencia muy especial predicando el Evangelio en una ONG en Ciudad Real, y entregué unos Nuevos Testamentos a unos inmigrantes de África, y de allí sale una chica y me detuvo. Me dice, oye, ¿por qué les estás dando Nuevos Testamentos? Eran africanos los que les di. Y dice, si es que ellos son musulmanes. Y yo dije, vamos a ver. Les dije, o sea, que estás en contra del cristianismo y estás defendiendo el hecho de que eso sea. Y es que es como si a nivel mundial algo pasara, que están siempre a favor de lo que sea, menos de predicar a Cristo. O sea, me estoy quedando con la boca abierta de lo que está pasando en España. Tuve que oponerme a ella y decirle, bueno, me defendí, pero dije, oye, es que parece que estáis justo en contra del cristianismo. Defendéis cualquier religión, cualquier cosa, menos a Cristo. Esa fue mi experiencia. Y luego dice que en el fin del mundo se va a aumentar la maldad y el amor de muchos se enfriará. Ahora, dice, me estoy refiriendo a Mateo 24, y ahora voy al versículo 14, porque dice Jesucristo algo aquí maravilloso. Mateo 24, 14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué vemos aquí? Otra vez lo mismo. El evangelio va a ser predicado a todo el mundo. ¿Y qué ocurrirá después? Será testimonio a las naciones de que era verdad, pero va a ocurrir una cosa, y es que vendrá el fin del mundo. Pero antes de que venga el fin del mundo, se está extendiendo ya el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo sorprendente es que quien lo dijo no tenía ningún poder. Es muy interesante, pero si lo hubiera dicho un emperador, a lo mejor Nerón, Tiberio, Tito, emperador romano, habíamos dicho, ya se preocupó de extender eso a todo el mundo porque tenía mucho poder. En ese momento Cristo no tenía ningún poder, no tenían dinero, no tenían influencia, no tenía poder. Y además era alguien que poco después iba a ser traicionado, negado por sus íntimos amigos, humillado, torturado, crucificado y muerto.
y además sepultado. ¿Qué os quiero decir con esto? Que qué maravilloso es Dios y claro, cuánta razón llevaba y en ese momento nadie se lo podía imaginar. Alguien que lo iban a traicionar y matar y que te asegura una cosa como muestra de que llevaba razón. Pues este evangelio, la buena noticia, lo que yo he venido a hacer, se va a proclamar por todo el mundo, a todas las naciones, y después vendrá el fin del mundo. Ya se está cumpliendo. Lo cierto es que se está cumpliendo, se está extendiendo a todas las naciones. Cuando ya se haya extendido y proclamado, vendrá el fin del mundo. Es precioso en este caso cuando fui a Cuba, cuando uno viaja, comprueba la extensión del Evangelio y cuando te das cuenta lo que hace el Evangelio en las personas. El Evangelio cuando entra a una persona, a una familia, lo llena de bendiciones de Dios. Es como dice, igual que lo que dice Jesucristo. ¿Con qué voy a comparar a aquel que me hace caso o al que no? Dice, el que me hace caso es el que edifica sobre la roca, que vienen aguas, vienen tormentas, pero su casa está bien edificada. Dice, y el que no me hace caso, dice, es como si has edificado sobre la arena. El día que vengan problemas, se te va a ir la casa y todo lo que tienes. El Evangelio llena de bendiciones a las personas que lo reciben, a las familias que lo reciben, a las casas que lo reciben, porque tiene un poder transformador. Es que no puedo extenderme, pero hay testimonios que yo he visto en Cuba, claro, con el ministerio viajo bastante. Solo voy a decir uno que para mí es muy impactante, es de un pastor en Madrid, que él era hijo de una prostituta y dio su testimonio hace unos meses y conozco personas así que dice, yo veía a mi madre que ahí en la habitación pasaban hombres, salían hombres y yo cogí una depresión con 17, 18 años que tenía. Yo tenía una depresión de ver la situación en mi familia y dice, pero me predicaron el Evangelio. Nadie había oído el Evangelio en su casa. Dice, pero me predicaron el Evangelio. Dice, recibí el Evangelio con un poder, con una fuerza que me transformó a mí, a mi casa. Dice, mi madre salió de la prostitución porque luego también aceptó a Cristo y hoy día es pastor en Getafe, en Madrid, un pastor de una iglesia bastante grande. Pero hay cada transformación, alcohólicos, drogadictos, personas de todos los tipos cuando el Evangelio entra con poder a una persona. Y vamos a ver ahora cuáles pueden ser los obstáculos que tenemos para extender el Evangelio. Primer obstáculo que tenemos que vencer, el temor al hombre, temor a la vergüenza y temor al qué dirán. ¿Cuántas veces dejamos de predicarle a una persona porque tememos al qué dirán? Y dice un evangelista que me encanta, famoso, dice, ese temor es como un pegamento que te deja pegado a la silla. Y es que como empecemos a temer el qué dirán, la vergüenza, qué van a decir de nosotros, qué va a contestar, eso te inhabilita y te deja, como dice pegado a la silla. Luego también para predicar el Evangelio tenemos que vencer lo que es la perseverancia. Tenemos que ser constantes, tenemos que tener lo que se llama propósito, tenemos que tener intencionalidad para predicar el Evangelio a las personas y no nos tenemos que acomodar. Porque es que se puede vivir muy bien si predicas el Evangelio realmente, porque el Evangelio te puede complicar. Es verdad que pueden creer algunos cuyas vidas son transformadas, pero la mayoría pueden insultarte, aborrecerte, despreciarte, y tenemos que vencer todas esas cosas. Qué bonito, la verdad es que vuelvo, como acabo de llegar de Cuba hace 5 días prácticamente, es maravilloso predicar el Evangelio en Cuba, porque es verdad que tuve algunas personas arrogantes, pocas, que no querían, pero la mayoría estaban casi esperándote. Hablabas de Cristo, les hablabas del Evangelio y parece que decían, pues sí, es verdad, quiero creer y tal. Y salíamos en una tarde, 1 hora a evangelizar, 1 hora y media, porque después di 7 talleres. Total, más de 30 certificados
en total 2.400 kilómetros. Bueno, muchos pueblos de Cuba. Y lo que te das cuenta es que la gente tenía hambre del Evangelio. Ahora, ¿qué te das cuenta? Pues que no eran gente orgullosa. Claro, la situación que tenían realmente, claro, es una situación más precaria, y yo veo que la soberbia que hay en España, la altanería que hay en España, tanto deseo de placer, de gloria venidera, gloria pasajera, quiero decir, de amor a este mundo, nos hace soberbios delante de Dios. Sin embargo, era precioso en Cuba el ver personas jóvenes, fui a jóvenes de 27 años y te escuchaban. Además, no solo te escuchaban, sino que te escuchaban 1 o 2 y de repente tenías 5 o 6 escuchando al mismo tiempo. Digo, ya empieza aquí como una iglesia, chun, 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 y te empezabas a predicar el Evangelio. Estuve 1 hora hablando con ellos y decían, ¿pero has venido desde España a predicar esto? Digo, sí, he venido desde España. Y decían, y luego, de hecho, cuando salíamos por las calles, podían venir hasta 15 personas nuevas el día siguiente a la iglesia. Imaginaos lo que puede... Además, de hecho, es que las vi. O sea, empezaron a venir madres. Había una querida hermana que invitaba y empezaban a venir. Dice, mira, estos son los que han venido después de predicarles como has dicho y tal. Y tengo una foto. Eran varias madres con sus hijos que empezaron a venir a la iglesia. O sea, que digo, yo decía, aquí en 6 meses se planta una iglesia. Yo dice, sí, me dijo el pastor, pues sí, en 6 meses, que hay constantemente plantándose iglesias. Y me vino a mi cabeza una pregunta, ¿qué pasa en España? Y entonces me recordó qué pasa en aquellos países que no avanza el Evangelio. Y me recordó Lucas capítulo 14, los versículos del 15 al 21. Y esto es lo que pasa, sin embargo, en sitios que no se está sirviendo tanto a Dios. Dice, Jesús le dice a un hombre, Lucas 14, 16, 14, 15, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Era un judío que le dice, qué precioso, qué bueno es estar en el reino de Dios comiendo. Y Jesús le explicó la razón por la cual los judíos no iban a aceptar, y que esto puede ocurrir también para nosotros. Jesús le dice, un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos. Esta es la invitación al Evangelio, a la salvación. A la hora de la cena, versículo 17, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Fijaos de qué forma tan sencilla, sin que nadie nos pueda decir que estamos pecando, pero estamos dejando de servir y de recoger las cosas de Dios. Podemos cambiar la hacienda por un terreno, por un huerto. Podemos cambiar la yunta de los bueyes, que dice aquí, por un coche, 5 yuntas de bueyes, voy a probar el coche. Podemos cambiar por las casas, tantas cosas que se pueden hacer, que no es que sean pecado, pero hace que el corazón nuestro no lo tengamos puesto en las cosas de Dios. Y nos puede ocurrir a cualquiera, sino en las cosas de este mundo que nos van quitando el tiempo. Nos van quitando el tiempo, todo lo que tenemos, que Dios se enfada porque no le hemos dado suficiente interés, atención y tiempo a lo que es importante y las cosas de Dios. Pero ¿de qué forma más sencilla? No estaban pecando. Uno que se va a probar un coche que se ha comprado o un huerto, que sería lo de la finca esta, no le puedes decir estás pecando, pero sí le puedes decir no estás dando valor suficiente a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Y el versículo último es muy revelador. Dice, vete a las plazas, a las calles de la ciudad y trate pobres, mancos, cojos y ciegos.
¿Qué tienen en común todas estas personas? Que les falta algo. El pobre le falta la vista, el pobre le falta el dinero, el manco sabemos lo que le falta, un cojo lo que le falta, los ciegos. Todos aquellos que les falta, resulta que son los que parece ser que Dios coge primero. Y este es el peligro que tenemos en las sociedades más adelantadas, que no nos falta nada. Y eso que tenemos nos puede hacer que olvidemos las cosas de Dios o no les demos la suficiente importancia. ¿Por qué hay que predicar el Evangelio, como él dice? Primero, porque el Evangelio es dinamis. De ahí viene la palabra dinamita. En griego, dinamis significa poder. Pues el Evangelio, como dije, es un poder de Dios para salvación, para que todo aquel que crea sea transformado. Y luego además, porque esa persona que le predicas el Evangelio, le estás dando una salvación eterna y librándolo de una condenación eterna, que es la situación que tiene toda persona previamente a escuchar el Evangelio. Y os digo, como dije antes, nadie puede dar ningún regalo mayor que la salvación a una persona y la vida eterna y el paraíso para siempre por medio de Jesucristo. Estamos librando a esas personas de la esclavitud y de las desgracias. Va a experimentar un poder que va a cambiar a él y a toda su familia a la larga, y le estás sacando de una influencia del diablo para recibir el abrazo divino y ser amigo de Dios y sacerdote de Dios con una comunión eterna con él como hijo de Dios. La diferencia de alguien que, como estaba antes de escuchar el Evangelio, y a lo que puede llegar tras escuchar el Evangelio, es infinita, porque las consecuencias son infinitas. Es más, yo creo que no hay nada más grande y mejor que se puede hacer que dedicarte a predicar el Evangelio de Cristo. Si yo soy un médico y yo te curo de una enfermedad, eso te puede durar 20 o 30 años. Al final te mueres y al final la enfermedad puede volver o lo que sea, pero los cuerpos decaen y mueren. Pero el Evangelio de Cristo nunca decae, nunca muere, sino que es para toda la eternidad con Dios para siempre en el cielo. Por eso os digo que mirad cómo en esta tierra miramos a un médico o miramos a un mecánico, sobre todo a los médicos, a los cirujanos. Este es un gran cirujano que opera las rodillas, la espalda, lo que sea, y la gente debe ganar un montón, lo que sabe, lo bien que hace. Pues lo nuestro vale mucho más que la obra de ese cirujano, porque es eternamente para siempre. Y además es un poder transformador. El cirujano me puede arreglar la rodilla, a lo mejor el menisco, lo que sea, y es buenísimo. Pero si nosotros estamos librando vidas de la esclavitud, del diablo, de la ruina del infierno, y además les estamos llevando a eternamente que vivan con Dios a un paraíso, eso vale más que lo que puede hacer el mejor de los cirujanos del mundo. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Es la mayor obra que se puede hacer jamás en este mundo, el mayor milagro y el mayor regalo que se le puede hacer a una persona. Tenemos que decir como Pablo: ¡ay de mí si no predicara el Evangelio! ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! ¿Y qué es lo que nos tiene que mover a predicar el Evangelio? El amor a Cristo y la pasión por las almas. El amor a Cristo. Yo cuando le predico el Evangelio a una persona le puedo decir: Cristo ha muerto para salvarte. Porque yo amo a Cristo, yo predico el Evangelio. Como consecuencia, como agradecimiento. Por eso, como dice Pablo, el amor a Cristo nos constriñe, que significa me empuja a predicar a Cristo. El amor a Cristo y el amor a esa persona para que se salve por el nombre de Jesucristo. Hay este gran predicador que me encanta, Ray Comfort, y dice: qué cruel tengo yo que ser si sé que te vas a condenar eternamente, que hay un juicio y una condenación, y no te estoy advirtiendo y avisando para que te puedas salvar.
Una vez alguien, no se me va a olvidar, como ya llevo toda mi vida, casi desde que me convertí predicando, en un parque me dijo un chico, me acuerdo de 20 y tantos años, dice, con lo tranquilo yo que estoy, que estaba yo antes de que tú vinieras. Y yo le tenía, hay que decirle eso, qué cruel sería yo si sabiendo que hay un juicio y una condenación que te espera, no te predicara la solución y la salvación de Cristo. Qué cruel tiene que ser una persona que deje de predicar el Evangelio sabiendo lo que espera a esa persona que no tiene la salvación de Cristo. Predicar el Evangelio es la manera más excelente de ser valiente por Cristo y os digo además de sentir el amor de Cristo, el agradecimiento de Cristo y un encuentro con Cristo en tu vida, aunque ya estás convertido a Cristo, pero para mí predicar el Evangelio es la forma más perfecta de proclamar el valor del sacrificio de Cristo y de unirte a Cristo cuando predicas el Evangelio. Como dice Romanos 18, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Predicar el Evangelio te confirma en la fe. Yo puedo decir, y además yo lo he dicho en Cuba, lo voy a decir, que una iglesia se avive es una iglesia que predica el Evangelio y que ve almas salvadas y transformadas. Y que predicar el Evangelio a ti te fortalece en la fe y a ti te une más a Cristo. A mí me ha pasado que me han insultado clarísimamente y se han reído de mí. Yo no sé ni cuántas veces. En un sitio ya me ponían hasta un mote. No voy a decir dónde, pero me tenían un mote puesto. Me acuerdo que, bueno, es que tengo tantas experiencias, pero lo que os quiero decir es que cuando tú predicas el Evangelio, sabes que te pueden rechazar, pero ¿sabes quién te coge? Cristo. O sea, mi experiencia cuando me han insultado, cuando me han rechazado, es que Cristo me ha abierto los brazos en mi habitación y me ha dicho, te han rechazado, te han insultado, te han despreciado por mí, pues vente que yo te voy a abrazar, porque tú me has proclamado a mí. Predicar el Evangelio es gozarte porque te fortaleces en la sangre de Cristo, en la gloria de Cristo, y además que yo creo que te aviva. Te lo acepten o te rechacen, tú te avivas predicando el Evangelio. Y esa es la unión. Y os digo también que hay una recompensa. No solamente hay una cercanía a Cristo y un avivamiento a una iglesia que predica el Evangelio, sino que hay una recompensa enorme. Mateo capítulo 10, versículo 32. Mira lo que dice. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una recompensa. Yo lo sé. Mirad, yo lo sé. Cuando Cristo venga, habrá así de personas que a mí me van a ver, que me voy con Él. Y van a decir, anda aquel, si me lo dijo que Cristo iba a volver. Si me dijo que iba a haber un juicio, si me dijo que iba a haber una salvación, una condenación, mira aquel que yo no me lo imaginaba. Nadie se imaginaba que Cristo iba a llevar razón. Nadie se imaginaba que aquel que nació en Belén, que nadie lo conocía, iba a predicar un evangelio que se iba a extender a todas las naciones. Y nadie se imaginaba que tú, que yo y tal, íbamos a llevar razón cuando Cristo vuelva. Hoy día, mucha gente en Burgos va a ver y va a decir, mira aquel que se reunía y que nos dio aquel folleto y llevaba razón. Y Cristo ha vuelto y yo no estoy preparado, pero Él me lo estaba anunciando. Y Cristo nos dice esta recompensa. Dice, si tú confiesas mi nombre delante de los hombres, yo voy a confesar tu nombre delante de mi Padre que está en los cielos. Te pone una condición, te lo pone como diciéndote, sé valiente y confiesa mi nombre. Sé valiente, da la cara por mí. Sé valiente y arriésgate por mí. Dilo, pero yo, tu nombre, como te llames, lo voy a confesar delante de Dios Padre. Voy a decir, ¿ves? Este dio la cara por mí. Este fue vergüenza en su ciudad y en su pueblo por haber creído en mí.
Este sufrió por mí, este lo ridiculizaron, de este se reían. Pero este yo, dice Cristo, lo voy a confesar, voy a decir su nombre, va a abrir el libro de la vida y tu nombre y el mío va a estar ahí escrito de aquellos que irán eternamente al cielo por Cristo, por su gloria, por su sangre, por su sacrificio para siempre en el cielo. Amén. Y voy a terminar de otra forma que tengo que decir que fijaos lo que dice Lucas 24:49. Y es algo muy significativo que quiero decir. Lucas 24:49, mirad lo que dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quiero deciros una cosa, es muy difícil predicar el Evangelio. La extensión del Evangelio a través de toda lengua, pueblo y nación era imposible completamente para 4 personas sin dinero que habían negado a Jesús, que habían visto que había sido traicionado y que lo habían visto muerto en la cruz. Predicar el Evangelio es una tarea imposible para ti y para mí. Era imposible extender el Evangelio a todas las naciones. Pero tenemos algo que nos da la diferencia, algo maravilloso delante de Dios y algo que es diferente a cualquier religión, un poder especial. Tanto es así que Cristo le dice a sus discípulos, esperaos. Mirad qué bonito, dice, esperaos. Dice, quedaos vosotros aquí hasta que yo envíe una promesa. ¿Cuál fue la promesa que él dijo? El Espíritu Santo. ¿Cuál fue el poder? Un investimiento de poder de lo alto. ¿A quién envía el Espíritu Santo? Primero en Pentecostés y después a su iglesia. Es el poder del Espíritu Santo lo que nos da el poder para predicar el Evangelio, lo que nos da un poder especial que ninguna religión tiene, lo que nos da fuerzas, lo que nos da energía y lo que nos da seguridad para predicar el Evangelio. Sin el poder del Espíritu Santo jamás se habría podido hacer. Ahora, con su poder se puede todo. Por eso tenemos que saber que tenemos esta fuerza de Dios que hay que pedírsela y es el poder del Espíritu Santo. Como él dice después, seréis capaces de ir donde sea, de sanar, seréis capaces de vencer lo que sea, seréis capaces de todo gracias al poder que yo os voy a dar, que era imposible sin ese poder. Y ya para terminar, voy a decir cuál es el Evangelio. En Marcos capítulo 16 dice, Marcos 16, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio significa la buena noticia de la salvación. Y en Lucas 24 dice, predicar, y aquí te lo explica, un arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. La buena noticia que Cristo ha venido a salvarte. Pero pone una condición. Y lo explica después en Lucas 24. Arrepentimiento y perdón de pecados. Este es el Evangelio. Cualquier persona que se arrepienta profundamente de sus pecados, hoy es el momento que se te puedan perdonar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiero decir aquí? Que aquí, si hay cualquiera que todavía no han sido perdonados sus pecados, este es el momento que lo haga. No vale, yo cuando predico el Evangelio hay personas que me dicen, yo me arrepiento todos los días de lo que hago mal, de mis pecados. Y le digo, pues mira, si no has recibido el perdón, no te has arrepentido de verdad. No vale aquel que dice, yo sé que hago cosas malas, que me arrepiento todas las semanas, todos los días. No vale, es de una vez para siempre. Tienes que arrepentirte tan profundamente, tan sinceramente, de una forma tan sincera, tan llena, tan genuina, que entonces sí que notas que Dios te perdona los pecados. Hace unos meses conocí una familia que tenían grandes problemas de matrimonio y tal. Y resulta
que llegaron a un extremo tanto en Madrid que dijeron, mi mujer y yo nos cogimos de la mano, discutíamos, estábamos al borde de la separación, los niños fatal, y empezamos a pedir perdón a Dios. Perdónanos, ayúdanos, perdónanos. No podemos seguir así más como familia. No podemos seguir así más como familia. Estaban a punto total de divorciarse. Problemas familiares. Él bebía, no puedo decir quién es porque es muy real. Él bebía, tenía serios problemas de todo tipo. Los hijos ya fatal, todo. Casi se pusieron de rodillas los dos. De rodillas, pidiéndole perdón a Dios, arrepintiéndose, llorando. Y hoy día es un evangelista. No puedo decir más porque es real, que está en las calles predicando el Evangelio. Ha habido una transformación, esto fue hace 8 meses que lo conocí, ha habido una transformación tan inmensa que lo tenéis. Está con la Biblia en la mano, predicando el Evangelio, viajando constantemente. Y eran personas que no conocían ni él ni ella a Dios antes. Habían oído de una iglesia y tal, pero dijeron, hasta aquí, ya no más. Y vino el poder nuevamente de Dios en su matrimonio, en su vida, en bendición. Hoy estuve con ellos hace meses, los tienes sonrientes, predicando a Cristo, diciendo cuán grande ha sido el poder de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra vida, que claro, es que no para de predicar el Evangelio, es que está en las calles. Y no puedo decir el nombre, pero está en las calles, su esposa también. La transformación ha sido inmensa, inmensa, inmensa. Termino diciéndote, te invito, si no conoces la transformación de Dios y el poder, a que le pidas perdón, a que lo hagas cuando tú quieras, como tú te sientas, cuanto antes. Porque si no, te puedes endurecer. Pero si tú no has sentido el poder de Dios de salvación, de transformación, de perdón, hoy es el día, hoy es el momento. No lo dejes pasar más.